Buenas tardes, un saludo para todos ustedes. Vamos a tener hoy la presentación dentro del marco del Bicentenario, una presentación que van a hacer los profesores Óscar Almario y Alcides Gómez sobre el Estado-Nación 1810-1830. Yo creo que hoy, como decía ahora el profesor Samuel Jaramillo, es muy importante valorar esa fecha y valorar lo que hicieron sus actores, porque eso creó las bases y la configuración de la identidad colombiana. Y el tema del Estado, que si lo mira uno desde el ángulo neoliberal solamente, pues se ve como algo, digamos, marginal, que hay que marginar, que se opone a la actividad privada, está tomando cada vez más fuerza a nivel internacional. Si uno ve el debate presidencial en Estados Unidos, las posiciones de Sanders y Warren son posiciones que tienden a fortalecer la intervención del Estado en sus aspectos regulatorios, en el manejo no solamente de la economía, sino de la política social. En Francia mismo hay una discusión grande en este momento sobre el alcance de la intervención, aunque hay mucha gente que dice que se debe disminuir y vender los activos públicos porque hay que resolver el déficit fiscal con esos fondos. Entonces, pues yo creo que este es un tema fundamental para clarificar la importancia de quienes participaron en esa época, qué ideas tenían, cuál era la concepción, y yo creo que el tema de hoy va a ser clave para nosotros poder discutir y entender bien esa parte de la historia de Colombia. Entonces tiene la palabra el profesor Carlos Martínez, quien va a hacer una presentación del tema antes de dar la palabra a los expositores. Buenas noches. El tema que vamos a abordar ahora, quería invitarlos a dos charlas que vienen para completar el proceso que hoy se inicia, y es la presentación del libro del profesor Gabriel Misas el próximo 22 de octubre sobre regímenes de acumulación y modos de regulación 1910-2010, y el 23 de octubre habrá otra conferencia fundamentalmente relacionada con los enfoques heterodoxos de las ciencias económicas, con los profesores Jorge Iván González y Diego Fernando Otero Prada. El tema que hoy vamos a desarrollar, pues como lo mencionaba el profesor Reveis, evidentemente significa el análisis de cómo nace y en qué condiciones nace ese concepto de Estado-Nación y cuál es su papel hoy por hoy. El profesor Óscar Almario, que iniciará la presentación, es historiador con especialización en métodos de investigación social, magíster internacional en Historia Andina, Universidad del Valle, doctor en Antropología Social y Cultura en la Universidad de Sevilla, España,
con tesis sobresaliente cum laude por unanimidad. También ha hecho parte del programa postdoctoral de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, profesor titular del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Económicas y Humanas de la Universidad Nacional de Colombia de Medellín. Participa como ponente y conferencista en eventos nacionales e internacionales. Su línea de investigación tiene que ver con los fenómenos de la identidad étnica y su relación con la formación de los estados nacionales en la experiencia colombiana y latinoamericana. Después intervendrá el profesor Alcides Gómez, miembro de número y secretario general de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y coordinador general de Antología Económica Colombiana, economista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Lovaina, miembro de la Asociación Colombiana de Historia Económica y miembro de la Asociación Colombiana de Historiadores. Es profesor asociado del Departamento de Economía en los cursos de Economía Colombiana e Historia Económica Mundial en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Te doy la palabra en primer lugar al profesor Óscar Almario García. Buenas noches. Sea lo primero agradecer a la Academia de Ciencias Económicas de Colombia, a su presidente, el doctor Edgar Rebey Roldán, a los colegas que me acompañan en la mesa, doctor Alcides Gómez, secretario de esta casa académica, y el doctor Carlos Martínez, primero por la invitación a este espacio. Es la primera vez que estoy en una conversación, digamos, formal en este recinto académico, y lo tomo como un honor y como una oportunidad de conversar con colegas con los cuales desde el punto de vista disciplinario estamos cruzados hace mucho tiempo, historiadores con economistas. Venimos construyendo y tejiendo distintos relatos e interpretaciones sobre nuestra realidad, y hay deudas mutuas, así que espero que el diálogo sea productivo. La temática es atractiva para mí, es decir, forma parte de mis reflexiones académicas, de puesta en común de cuestiones que se avanzan desde la investigación, desde la cátedra. Y además me gustó la idea de un formato tipo tertulia, porque en cierta forma aligera las tensiones de tener que presentar una ponencia o un texto muy extenso con argumentos. Así que para empezar la conversación me gustaría partir de un cierto esquema para conversar, y un esquema que se puede ir ampliando y nutriendo a lo largo de la conversación y del diálogo. Yo quisiera empezar por un supuesto, por un primer argumento, que es el siguiente, y se puede expresar muy rápido, pero obviamente que fundamentarlo, explicitarlo, toma mucho tiempo y puede tomar no una vida, sino muchas vidas. Mi punto de partida es que como colectivo político, los colombianos carecemos de un relato sobre los orígenes de ese cuerpo político que llamamos Colombia, que sea común y referencial. Con otras palabras, somos un extraño cuerpo político, porque a pesar de que lo somos de una manera muy particular, porque se supone que algo que define o debe definir de forma muy clara a un colectivo político
es justamente lo que podemos llamar un relato acerca de los orígenes de ese cuerpo político. Pero sobre esos orígenes no tenemos un relato común y referencial. Cuando digo relato común, no me refiero a un único relato, que no es deseable, ni es procedente, y además tampoco es posible. La historia, sus procesos siempre serán un campo en disputa, pero una cosa es un relato único, insisto, no deseable, sobre nuestros orígenes, y otra cosa es que ni siquiera tengamos un relato referencial acerca de cómo fue que surgió este cuerpo político que hoy llamamos Colombia. A la luz de ese primer presupuesto o de ese punto de partida, se puede desprender obviamente la tarea que tenemos como ciudadanos, como académicos, que es justamente tratar de construir ese relato referencial. Con otras palabras, es una tarea pendiente, y es una tarea pendiente para los líderes políticos, los líderes académicos y para la ciudadanía en general. Y esa construcción solo es posible en un esfuerzo colectivo y en un esfuerzo institucional, no hay otra manera de hacerlo. Ahora bien, si esta es una tarea pendiente, ¿cómo empezar a avanzar hacia ella? Obviamente estoy hablando de relato de manera intencionada, porque justamente la historia es fundamentalmente un relato. Y que la historia sea un relato no significa una simplificación de los procesos que ella contiene, ni una minimización de los sujetos que la hacen posible. Por relato, lo que hay que entender es justamente un marco simbólico, un marco representacional acerca de los procesos históricos. Y en esa dirección me gustaría plantear el siguiente esquema para pensar. Tuvimos una efímera y fructífera convergencia que tiene que ver con el origen político del colectivo colombiano, que es el proceso de la independencia. Es una convergencia que dura en términos temporales escasamente 10 años. Y después de esa convergencia fructífera, lo que hemos tenido es casi 200 años de una divergencia que se prolonga en el tiempo y llega hasta nuestros días. Resumiendo mucho, lo que estoy afirmando, por lo menos es mi esquema para ubicarme en estos problemas, es que la historia de Colombia se podría contar básicamente a la luz de esos dos grandes momentos. Un momento luminoso, tremendo, comparable a los grandes acontecimientos del mundo occidental, en el cual distintos sujetos, intereses, convergieron en un objetivo que era derrotar al imperio español, derrotarlo a través de una revolución y hacerlo para que surgiera una institucionalidad nueva, una nueva soberanía, no basada en una dinastía, sino justamente en la invención de una nueva soberanía, esto es, un pueblo como base de nación.
Ese momento convergente supuso un ejercicio de inteligencia, de pragmatismo y, digámoslo sinceramente, de heroísmo y de capacidad de invención de algo que era casi inimaginable pocos años antes. Pero nuestro problema es que rápidamente esa feliz convergencia que permite inventar la república e inventar una nación se convierte en una divergencia, en la muerte simbólica de los padres fundadores, en la imposibilidad de concurrir en un relato común acerca de lo que era el origen de ese nuevo cuerpo y su posterior desarrollo. Y finalmente hemos prolongado esa divergencia en el tiempo. Este esquema, digamos, de interpretación debe ir complementado con la siguiente afirmación: somos un extraño cuerpo político porque, aunque carecemos de un referente común, de un relato común de nación, todavía aspiramos o reclamamos ser una nación. Y la discusión es si es que ese proceso de construcción, tanto de la nación como de la institucionalidad política de su Estado, se han prolongado en el tiempo, o si somos más Estado que nación. Pero hay algo que sin duda salva todo esta paradoja. Lo quiero plantear como una historia paradójica la nuestra. Y es que, no obstante la divergencia que nos caracteriza hace casi 200 años, hay un linaje que hemos olvidado, y ese sí es un linaje común. Y utilizo esta categoría, sobre todo utilizada por los antropólogos, transponiéndola al lenguaje político y simbólico, en el sentido de que los linajes no suponen homogeneidades ni raciales, ni necesariamente de que el cuerpo que comparte un linaje sea absolutamente homogéneo. La categoría de linaje es esencialmente heterogénea, y en ese sentido quisiera insinuar, a manera de cierre de este primer comentario, que no obstante la divergencia que nos caracteriza, un linaje nos ha atravesado a través del tiempo, pero lo hemos subestimado, no lo reconocemos y no lo validamos. Y lo voy a plantear como el linaje republicano y democrático, porque la paradoja de Colombia es que, a pesar de la divergencia, nunca hemos abandonado el camino de la república, nunca hemos abandonado el camino de la necesidad de una construcción institucional que nos contenga a todos en medio de la diferencia. Nunca hemos abandonado las ideas liberales que en este sentido planteo desde el punto de vista filosófico y no partidista. Esto es la idea de instituciones en las cuales prevalezcan los ideales de la separación de poderes, del contrapeso de los poderes públicos, y también ideales como la construcción de la igualdad social, de la inclusión y, en últimas, de la valoración de la dignidad humana. En resumen, lo que pienso es que el tema del Estado Nacional en Colombia es un tema que nos cruza en todo sentido, no solamente en términos de expertos de unas disciplinas, sino como ciudadanos y como un cuerpo político que está en un hoy y debe proyectar un mañana. Y lo que estoy presentando es simplemente la manera como un académico común y corriente, como
cientos de colegas se ubica frente a esta conversación y frente a esta cuestión fundamental. Así que esta es mi primera manera de entrar en la conversación. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, bien, correcto. Bueno, voy a hablar desde un punto de vista, más bien de una manera un poco diferente. Acojo perfectamente la idea de cierta informalidad en la exposición de las ideas y de tomar esta tertulia como un conversatorio, realmente, como lo que debe ser. No solamente entre quienes estamos acá en la mesa, con nuestro otro expositor, con el comentarista, sino abierta también a ustedes. Entonces, espero ser breve, pero fijar algunas ideas. El primer reto grande es desde dónde hablo. No soy historiador. Sé la seriedad y el profesionalismo que los acompaña y lo importante que es para los historiadores que los hechos se hayan decantado y de esa manera poder abordar sin apasionamientos y de una manera más objetiva, esperan ellos, los temas que conciernen a la sociedad en su conjunto. Voy a hablar desde el vasto campo de ciencias sociales, pero especialmente desde la economía. Pero cuando digo desde la economía, no es desde una parcela, sino desde ese entrecruzamiento que tiene esa parcela con otras disciplinas. Entonces, después de dejar de lado muchos aspectos, pienso centrarme en intentar una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué el Estado colombiano es tan débil? ¿Cuál es la razón? De hecho, pues, siempre se nos está diciendo la ausencia del Estado, su no presencia, la ausencia de regularización de muchos fenómenos. Entonces, he encontrado lo siguiente. He hecho un rastreo del presente hacia atrás. Los historiadores lo hacen de otra manera. Me gusta identificar problemas y a partir de identificar problemas, ver las raíces. Entonces, detecté uno, que es esa debilidad del Estado colombiano es congénita. Por debilidad congénita quiero decir que siempre ha estado presente, pero que tiene unas raíces que traspasan el espacio colombiano. Hunde sus raíces en lo que los españoles llaman la madre patria, ¿no es cierto? Entonces, y la madre patria, no tanto la de los Borbones, sino la de los Habsburgos, aquella que estuvo presente desde el momento del descubrimiento de este nuevo continente. Es un problema muy complejo porque es hablar de Estado y nación. Estado entendido, sí, es ciertamente como ese conjunto de instituciones jurídico-políticas que regulan las relaciones de la población en un territorio determinado. Entonces digo que el problema es muy complejo porque uno podría decir, hombre, entonces el Estado es como ese contenedor de la sociedad.
eso sería el Estado. Fue la primera tarea a que se enfrentaron pues la generación prócer, la construcción de un Estado sin tener antecedentes, porque la misma España se estaba también construyendo de una manera contradictoria. Y si el Estado tenía problemas, pero por lo menos se veía la posibilidad de resolver el asunto, lo de nación era mucho más complejo, en lo cual mi colega Óscar es un especialista que ha trabajado a fondo ese tema de la nación. Entonces, yo quiero circunscribirlo a ese aspecto de debilidad congénita ligada a un aspecto esencial que atraviesa los estados modernos y que es eso que atraviesa a los estados modernos es aquello que Max Weber, cuando trataba ese tema, lo definía como el monopolio de la coerción por una parte, de la coerción armada y de la coerción por la vía de la justicia, del fundamento de la justicia, como un aspecto fundamental, pero por el otro, el monopolio también, ¿de qué? ¿De qué monopolio estamos hablando? El monopolio del tributo, el monopolio en el cobro de los impuestos. Y nosotros sabemos bien que venimos de una situación en donde la gente en Colombia dice, aquí se tributa no solamente al Estado, y se hace evasión al Estado en el aspecto tributario, sino es que también se viene tributando. Se dice que, por ejemplo, en una ciudad como Medellín, el 70% de los negocios tienen doble tributación. La que se tributa al municipio, pero la que se tributa a nivel de barrio. A nivel de barrio, mafias organizadas, etcétera. No importa a qué título, pero hay que tributar, sea diario, o sea semanal o mensual. Entonces el monopolio del tributo es una de las adquisiciones fundamentales para la formación de un Estado. Y nosotros adolecimos de eso. No voy a referirme, pero para dar un ejemplo, en época de Carlos I de España, este monarca quebró en 5 ocasiones a lo largo de su vida. La monarquía española estuvo quebrada. En la última tuvo que abdicar, por supuesto. Se pagaba con ese precio. Entonces, se daba una situación que es importantísima y va a estar presente en el origen de la formación del Estado y lo complejo de construcción de nación. Digo construcción con una particularidad, que es que las naciones nunca se acaban de construir. Siempre están en construcción las naciones, porque cada punto de llegada de una meta es un nuevo punto de partida. Pero en el sentido que bien lo señalaba Óscar, en donde es un proyecto con una identificación colectiva, donde todos se sienten, a pesar de las diferencias sociales, a pesar de las diferencias económicas, a pesar de las desigualdades, sin embargo, hay una movilización de la energía de la nación, en todos los aspectos, hacia un proyecto común. Y ese es el aspecto que no hemos tenido nosotros. Ha sido una aspiración, pero no se ha tenido. Entonces, quiero decir que España misma, qué situación tan compleja. ¿Cuál nación española en un principio? ¿Cuál nación española? Reinos, eran reinos, una unión de reinos, una confederación, algo parecido a confederación de reinos, distintos reinos, pero en cada uno de esos reinos con una nobleza,
con una aristocracia. Y un principio común a la aristocracia era el no tributar, porque los que tributan son otros que están en esa sociedad jerarquizada de castas, son los de abajo, los que tributaban. Jorge Orlando Melo da una imagen simbólica muy significativa. Es como estos nobles, en presencia del rey, no se quitaban el sombrero. Porque quitarse el sombrero es un símbolo de respeto. Por respeto, ¿no? Alguien se quita el sombrero ante una persona mayor, ante una dama, etcétera, etcétera, cuando se usaba el sombrero. Alcancé a ver mucho el sombrero, los colombianos cómo se descubrían la cabeza como una señal de respeto. Bueno, entonces el no tributar y ligado a eso, a una herencia grecorromana de 2500 años, escasamente de 100 generaciones, no más, tal vez 80 generaciones, no más. Entonces, eso tenía, digamos, todos esos antecedentes. Bueno, ¿cómo se va a expresar eso en América y específicamente en nuestro país? Es que cuando coincide esos últimos 50 años de la dominación borbónica, esos 50 años de dominación borbónica, con el proceso independentista, se entrecruzan dos procesos en vías contrarias. Uno es el de un antecedente desde México hasta el Río de la Plata, de protesta. ¿Por qué? Porque los Borbones que ascienden al trono en España después de la guerra de la sucesión española al inicio del siglo XVIII, resuelven que un punto fundamental es el de centralizar y obtener tributo, pero más tributo, no están tributando lo que debieran. Y en el trasfondo está la competencia con Inglaterra, e Inglaterra ya había hecho una toma del puerto de La Habana, o sea, 1739, 1740, y entonces dijeron, si toman La Habana, ¿de qué no serán capaces si no hacemos el esfuerzo nosotros para que las colonias haya que apretarlas, exprimirlas para que den lo que tienen que dar? Ese fue el punto, digamos, de los Borbones, y lo logran, Pero a la vez había una situación inesperada, que es la invasión napoleónica a toda la península ibérica, mediante una estratagema muy bien planteada por Napoleón, solicitar el permiso para que España, el rey Carlos IV, a través de su válido Manuel Godoy, autorizara el tránsito de tropas francesas para llegar a Portugal. Y lo autorizan. Solo que pasan y siguen, no solo llegan a Portugal, sino que se quedan en España y hacen prisioneros a los reyes. El problema de que el rey tiene que abdicar, Carlos IV, en favor de su hijo, Fernando VII, bueno, en fin. Y entonces el pueblo español se resiste y forma juntas de gobierno, junta suprema, juntas centrales. Pero, ¿es para qué? Para gobernar en nombre del rey. No tenemos rey, porque el rey, pues el rey que finalmente simbólicamente asume, pero no lo reconoce el pueblo español, es el hermano de Napoleón, José. Entonces no lo reconocen y esas juntas van a intentar llenar ese vacío. Y siempre se dice, que es un punto que me llama la atención y yo dejo la pregunta porque no la entiendo, se dice, para que finalmente el pueblo reasuma la soberanía. Entonces yo me pregunto, ¿y esta alguna vez la tuvo acaso? Cuando se dice reasumir la soberanía en cabeza del pueblo,
¿Ves? ¿Y es que acaso alguna vez la tuvo antes? No. Bueno, es una pregunta allí. Entonces, ¿qué pasa? Si eso ya en nuestro territorio se va a manifestar es en el grito no de independencia, sino gritos de autonomía. La historiadora Catalina Reyes desarrolla ese punto, a mi juicio, digamos, de una manera muy juiciosa y bastante bien. Y entonces son gritos de autonomía de unas ciudades y su área de influencia, la provincia, con unas rivalidades impresionantes. Santa Marta no acepta que sea Cartagena el centro, ¿no es cierto? Y lo mismo otras no reconocen. ¿Cómo así que Santa Fe va a ser el centro? ¿Por qué el centro? Y entonces, inclusive, van a participar ciudades que supongo que deben ser pequeñísimas. Aparece Novita en el Chocó. Y por estudios de hace 30 años, yo sabía que el municipio más pobre del país era Novita en el Chocó. ¿Sí? Pero Novita, allá nació el que fue presidente Arboleda, ¿cierto? En Novita, nacido en Novita. Bueno, y así entonces está Timaná en el Huila, pasando por una veintena de ciudades de no más, en ningún caso no superaban los 20.000 habitantes cuando eran grandes. Pero es una veintena. Entonces, lo que va a impactar muy fuerte es la idea del gobierno de cada ciudad y su área de influencia. Y por supuesto que en esas condiciones el régimen más atractivo va a ser el federativo, y como juramento a la bandera, un régimen de tipo que de alguna manera va a copiar lo que pasaba en España. Por eso digo que la herencia en el ADN de la cultura, esa herencia española va a pesar mucho. Porque cuando se hace el descubrimiento, en ese matrimonio de conveniencia entre Isabel la Católica y Fernando VII, quedó muy claro que Castilla era el eje. Y los aragoneses, catalanes, toda esa zona, hasta incluida Valencia, ¿no es cierto?, no van a tener mayor influencia en América. Son castellanos fundamentalmente y hacia la costa atlántica, por supuesto, andaluces. Y eso va a marcar una diferencia muy grande entre el comportamiento en todos los niveles. Pero esa España misma era confederal, eran dos estados. Cada una tenía su propio régimen fiscal, su propio régimen administrativo. Era una superposición de... Y en ese sentido radicalmente distinto al modelo inglés de cómo absorbían nuevos territorios y nuevos reinos, donde todos tenían los mismos derechos, pero también los mismos deberes al ser integrados. Y entonces en España no hay esa integración, lo que hay es superposición. Entonces eso, a mi juicio, se va a transmitir aquí, en el caso nuestro, y es lo que vamos a ver en toda esa primera época y todo lo fuerte. Bueno, obviamente con una situación pero muy compleja. Es un Simón Bolívar que inicialmente es federalista, al igual que Santander, pero que en esa primera época de federalista es ese general que entra victorioso a Santa Fe en 1814, ¿cierto? ¿Sí? A la orden, al servicio de la nueva confederación, ¿cierto? De las provincias unidas de la Nueva Granada, donde no estaba Santa Fe, por supuesto, Santa Fe estaba al otro lado. Entonces, es en ese ambiente donde Bolívar va a repensar el asunto y va a decir, hombre, lo que se necesita realmente es un Estado centralizado fuerte para enfrentar a un Estado también centralizado con un ejército. Nariño lo secunda, Camilo Torres está en la posición de los federalistas, pero finalmente el asunto se resolvió, fue Avala. Y Avala no se resolvía, cuando llega la Reconquista, la restauración monárquica en España de Fernando VII, etcétera. Bueno, y entonces los papeles se invierten. Ese Bolívar que era federalista va a tomarse como centralista, y Santander, que en la primera parte
juega como federalista, va a jugar como centralista, quizás por respeto al presidente, que estaba en otro lado, pero realmente allí había un problema tremendamente complejo. Estoy de acuerdo, se resuelve de la mejor manera, pero en términos de plazos demasiado breves, ¿cierto? Asimilando experiencias, lecturas apuradas, es en ese entorno. Pero viene el problema fundamental, a mi juicio, que es el de la nación. Es que la nación se escribe sobre la nueva nación. Y José María Restrepo, el de las... José Manuel Restrepo. José Manuel Restrepo va a, digamos, a escribir sobre esa idealización de la nación. Pero es que la nación no hay tal. Tú lo mostraste muy bien en lo que fue las provincias del sur, ¿no es cierto? En donde todas las dificultades surgidas de que cuál identidad había allí, ¿cierto? Entonces desde esa época va a haber por una parte un discurso sobre la nación colombiana, pero algo que nos sucede a los colombianos que a mí me llama mucho la atención, y es que creemos que con nombrar las cosas se dan, ¿cierto? Sí, se resuelven con nombrarlas. La nación fue nombrada, pero no construida. ¿Por qué? Pues recuerden, es que es hasta la Constitución del 91 donde realmente los afrodescendientes, la población nativa, ¿cierto? La población indígena, tiene un reconocimiento, esa diversidad cultural, pero antes no. Para un recuento que se hizo en 1898, no fue censo, sino un recuento, en el año 98, se decía que la nación colombiana está compuesta por tal porcentaje de blancos, ¿cierto?, de mestizos, tal, y unos 80.000 salvajes que habitan en la periferia, en los territorios nacionales. Unos salvajes, ¿no? Lo cual sin duda pues era un mal empleo, porque como si los salvajes fuera lo peor, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces es sobre esas ideas que quería mostrar cómo se vio el problema, el asunto. Oye, ya, bueno, está la tertulia. Este fue el tema tratado en el tomo 6 de esa antología económica colombiana. Estado y Nación 1810-1830, como antología como tal, una colección de artículos que fueron publicados en su momento en eso que hoy se llama Colombia, digámoslo así, pero que muestran distintas facetas. Entonces mi trabajo al hacer el prólogo de cada uno de estos tomos, del tercero en adelante, fue contextualizar al lector, contextualizarlo, simplemente para lograr como alguna comprensión de los textos que estaban allí. En la provincia, de gritos de autonomía a gritos de independencia en la Primera República, de 1810 al 19. Segundo, primeros intentos de construcción de Estado-Nación desde la Segunda República. Y aquí estamos en el punto que me interesa para poder apreciar en 1810 en España primero hubo en la época del juntismo, una junta en 1808, otra en 1809, y en 1810 es el Consejo de Regencia. Regencia es cuando no hay rey, entonces alguien asume las tareas que debe asumir el rey mientras hay un monarca en propiedad, digámoslo así. Bueno, entonces se escribió lo siguiente, fue una proclama: desde este momento, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres. No sois ya los mismos de antes, encorvados bajo un yugo más duro, mientras más distantes estabais del centro del poder, mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia.
tened presente que al pronunciar o al escribir el nombre del que ha de venir a representaros en el Congreso Nacional, vuestros destinos ya no dependen de los ministros, ni los virreyes, ni de los gobernadores. Están en vuestras manos. Esto es de un historiador y publicado en una revista del Brasil, en este año, en 2014. Entonces, lo que llama la atención es lo siguiente: esta es una proclama de una línea que en España fue derrotada en 1868, 69, donde estaba el conde de Aranda, Florida Blanca, que tenían una línea progresista en el sentido de llamar la atención. Si queremos conservar las colonias americanas, no podemos seguir dándoles el trato que tienen. Tenemos que integrarlos porque son españoles también, solo que nacidos en América. Entonces, por eso la razón del discurso. Bueno, entonces lo que se dice es, eso produjo el efecto contrario al buscado. Estimuló absolutamente repensar de autonomía a independencia cuando hubo problemas en esa autonomía, en esa constitución de autonomía. Ahora, Bolívar, esto es del Congreso de Angostura de 1819, febrero, sobre el Orinoco, hoy Ciudad Bolívar. Expresó con la mayor claridad en el Congreso de Angostura la posición compleja de la generación prócer así: no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles, americanos por nacimiento y europeos por derechos. Nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer contra la oposición de los invasores. Así, nuestro caso es el más extraordinario y complicado. Entonces, está claramente está allí planteando la oposición es con los españoles peninsulares, ¿no es cierto? Es con ellos. Pero ojo, hay un problema con los naturales, hay un problema con los nativos, y es que ellos tienen derechos ancestrales y están en oposición a los nuestros, que los tenemos por derecho propio, ¿cierto? Como descendientes de los españoles. Más allá un poco, lo que va a estar en el fondo es la defensa de privilegios. Tenemos el derecho de acceder a los privilegios que han tenido nuestros mayores. Quizás el más claro en eso fue Nariño, fue Camilo Torres. Camilo Torres, en una carta a su tío oidor en Quito, ¿no es cierto? Entonces, pero está claramente planteado el problema. Bolívar tenía temor de que esa lucha se diera. En el sur se dio, ¿cierto? Precisamente se dio en buena parte. Bueno, aquí me llamó la atención de Marco Palacios, que hace 40 años planteó lo siguiente: en la Nueva Granada, la masa de indios y negros y sus iguales sociales, los blancos pobres, los mestizos y los mulatos, o sea, los verdaderos propietarios del país, no se enfrentaban abiertamente a disputar los derechos europeos de los criollos, como temía Bolívar. El conflicto político derivó entonces hacia el formato estatal y se manifestó violentamente en el interior de la aristocracia criolla. El movimiento de independencia se transformó rápidamente en una compleja guerra civil entre ciudades y provincias neogranadinas, ninguna de las cuales parecía disponer de condiciones materiales para imponer su hegemonía a las demás o para separarse totalmente del movimiento común. Entonces, llama la atención por mostrar cómo el formato
de nación queda de lado, pero el que va a estar, el que se va a destacar es el formato de Estado. Y entonces son bajo qué formas, y va a ser, eso va a atravesar todo el siglo XIX, pero va a atravesar todo el siglo XIX, pero bajo un supuesto común. Es el liberalismo está presente y detrás, fuera de quienes patrocinaban el federalismo o el centralismo, pero el liberalismo está allí. Y el fenómeno de la baja tributación ya viene. El tamaño del Estado puede inferirse por el peso relativo de los impuestos, fuente del gasto público dentro del Producto Interno Bruto. Al inicio de las reformas borbónicas por 1765, aquellos representaban 3%, los impuestos, el 3% del PIB. Y al final de la Gran Colombia, 1832, habían caído a 2%, luego de haber alcanzado 11% del PIB en 1808, con la aclaración de que ese logro de exprimir las colonias americanas y subir la participación de los impuestos dentro del PIB, se logró fundamentalmente por aumento de los impuestos en el Nuevo Mundo y en el mundo colonial, no en la península, porque ella seguía anclada, hay estudios a ese respecto. Bueno, las élites de la época pusieron de presente una constante en la tradición desde el comienzo de los tiempos, su aversión a tributar acorde a sus rentas, herencia colonial y su insensibilidad frente a la inequidad y a la miseria generalizada de la población, todo lo cual conspiraba contra la construcción de un proyecto de nación incluyente, con indígenas, afros, mestizos pobres. La Segunda República, hija del Congreso de Cúcuta de 1821, enfrentó un serio problema: la resistencia de las clases acomodadas a tributar y mayor aún esa contribución y mayor aún esa resistencia cuando se planteó para ellas un impuesto o contribución progresiva de acuerdo con el nivel de la renta. El Congreso abolió el impuesto aduanero, el almojarifazgo, a las mercancías que entraban o salían del reino o que circulaban en sus puertos, así como también el tributo indígena por capitación, ambos de estirpe colonial. El venezolano Pedro Gual propuso una reforma integral avanzada para su época y fue así como se propuso una contribución directa de 5 a 10% sobre todas las rentas a quienes tuviesen bienes productivos mayores a 100 pesos, según un conocedor a fondo de la historia fiscal del país, Roberto Junguito. Un libro reciente, 100 episodios en la vida colombiana, 100 episodios económicos fundamentales con eje en la tributación. Libro excelente, pero Junguito tiene, a mi juicio, para el lector, es decir, el lector encuentra allí los elementos, pero Junguito no puede plantear cosas como esta. ¿Por qué? Exministro de Hacienda. Cuando alguien llega a ministro de Hacienda, como a otros ministerios, pero especialmente ese, cargo político, pero en un técnico, 1A, que es Junguito. Pero además por otra característica quizás que pesa tal vez un poco más, es miembro prominente del Partido Conservador. Entonces no se le puede pedir, pero es quizás de los mayores estudiosos del tema de la tributación en Colombia. Bueno, aquí en lo que viene fue tan bien presentada la cuestión de Gual que comparó el régimen impositivo en Venezuela, en la Nueva Granada y en Quito, la audiencia de Quito. Los comparó como era y armonizó, y como
conocía muy bien el régimen de los Estados Unidos y de Inglaterra y de Francia, fue diplomático allí. Entonces fue inobjetable, es decir, él presentó una cuestión que a pesar de la resistencia de los terratenientes y de los esclavistas, fue absolutamente aprobado todo el articulado. 39 artículos en esa Constitución de 1821 sobre el tema. Y va a dar un debate porque se le acusó de que ese impuesto era confiscatorio a la iniciativa privada y a la propiedad, porque el 10% de los bienes, ¿cómo es posible? Tuvo que aclarar, es que estamos hablando es de ingresos, de rentas, no de patrimonio, ¿cierto? Entonces, bueno, el hecho es que finalmente se aprobó con una tarifa. Sigamos más adelante. Las rentas del trabajo, los sueldos tenían dos tarifas, entre 150 y 1.000 pesos pagaban el 2%, y para los sueldos mayores a 1.000 pesos la tarifa era del 3%. Entonces, digo, esta estructura impositiva se caracterizó por la progresividad del gravamen para las rentas más elevadas, acompañada de la tendencia de un menor gravamen para las rentas del trabajo que para las rentas del capital. Dos condiciones que salvaguardaban tempranamente el principio de proporcionalidad y equidad en la tributación. Bueno, aquí es una defensa de José María Castillo y Rada, pero que pone de presente esa resistencia de quienes se oponían. Dijo en algún momento, las contribuciones directas igualan a los ciudadanos, y esa igualdad no es grata ni provechosa a ciertos hombres que, acostumbrados a no hacer desembolsos en beneficios de la República, querrían sacar todas las ventajas de la independencia, dejando todas las cargas sobre la clase que nunca pudo evitar las contribuciones y sobre la cual pesaron cruelmente las indirectas. Estos hombres han sido los enemigos de la ley, los que han predicado contra ella y han logrado hacerla ineficaz y poco o nada productiva. A los esfuerzos de estos egoístas se han reunido la poca severidad de los intendentes y gobernadores, el descuido y connivencia de los jueces políticos y el hábito funesto de defraudar a la República en sus derechos. Bueno, aquí se muestra cómo finalmente ese impuesto también logrado fue derogado por orden del Libertador. Bueno. Puede concluirse como desde el inicio de la Segunda República el interés económico privado de los más poderosos se coligó con el interés de los representantes del sector público en el manejo del Estado, para poner en evidencia cómo en unos y otros era más cómodo heredar los derechos y privilegios del orden colonial, comillas, el cual siempre aseguró que de cierta riqueza hacia arriba algunos no pagarían lo que debieran pagar, mientras que de cierta pobreza para abajo todos pagarían lo que no debieran pagar, como lo recordara Rafael Uribe Uribe en el primer centenario del grito de independencia. Bueno, paramos allí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alcides. La idea precisamente era de poder hacer una tertulia, un intercambio a partir de las presentaciones. Voy a hacer lo más resumido posible porque pensaba hacer una presentación alternativa también, pero para darle el carácter de tertulia y de intercambio, quiero mencionar solamente dos aspectos. Primero, reconocer que en esta etapa de construcción del Estado Nacional, Colombia, tal vez en contravía de lo que el presidente Duque mencionó, Estados Unidos vino a reconocer los procesos de independencia solamente hasta 1822, reconocimiento tardío. Tuvieron siempre una posición neutral. Y por otro lado, importante mencionar aquí en la construcción del Estado, la Constitución de 1821, en donde Antonio Nariño, que fue uno de los precursores relativamente ocultado en el proceso histórico,
menciona en la parte constitutiva de lo que puede ser el Estado Nacional colombiano, el artículo 1 de esa Constitución, que dice lo siguiente, a ver si acertamos a decir si eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Dice: la nación colombiana es para siempre irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española y de cualquier otra potencia o dominación extranjera, y no es ni será nunca patrimonio de ninguna familia o persona. Leamos con cuidado y nos damos cuenta si eso realmente ocurrió, está ocurriendo, o de ninguna forma se logró que esta Constitución le diera nacimiento apropiado a lo que sería el Estado colombiano. Por otro lado, pues Antonio Nariño también es el primer impulsor de la producción de la moneda, la fabricación de la moneda en el estado de Cundinamarca. En 1813 y 1816 se emite moneda, se da ya una configuración importante en el ámbito económico, pero hace unos planteamientos Antonio Nariño que no le corresponde a Bolívar. Bolívar es el luchador, el militar, el líder, pero Nariño es el planificador de alguna forma. Plantea fomentar la agricultura, la minería y el comercio, apoya la iniciativa privada en artesanías, eliminar las alcabalas, pues limitan la extracción y el consumo, propugnan por el tributo directo a la población en edad laboral previo aumento de los salarios, mejorar el libre cambio con mejora de los caminos terciarios que todavía estamos haciendo. Y finalmente, algo que me parece muy significativo entre el ámbito Estado, economía y configuración de la nación: si no hay dinámica económica, si no hay producción, de nada sirven los reglamentos. ¿Para qué hacer construcciones de ámbito jurídico si la economía del país no es realmente competitiva, digamos, en los términos de hoy, y si no es productiva en términos de ayer? De manera que, con base en las dos presentaciones que ha hecho el profesor Almario, hablando un poco de la ausencia de un relato común, y el profesor Alcides centrándose mucho en el tema tributario de la época y lo que podría ser hoy, creo que podríamos empezar a abrir la discusión, a hacer las preguntas que ustedes consideren apropiadas de acuerdo con las presentaciones que se han formulado, o alguno de los dos ponentes hacer comentario frente a la presentación del otro ponente. Sí, si me permiten, creo que traté de hacer una exposición muy breve, o lo más breve que pude, pensando que justamente en el desarrollo de la conversación ese esquema se pudiera ir enriqueciendo y seguramente por lo apretado de lo que se afirmó, pues eso puede suscitar más inquietudes que claridades. Me gustaría insistir en un aspecto que también tengo que hacerlo muy breve por razones de tiempo y para facilitar la conversación. Con una advertencia previa, y es que la disciplina histórica tiene una dificultad, llamémoslo así, nominal, porque es una disciplina que nombra con la misma palabra a la disciplina y a la materia de la cual se ocupa. Es decir, hablamos de historia como disciplina y hablamos de historia como los problemas de los cuales se ocupa esa disciplina. Para salir del problema nominal que esto plantea, los historiadores solemos referirnos a la expresión historiografía. E historiografía ya es lo que específicamente hacen los historiadores, esto es investigar, producir textos, materiales, debates, ponencias, tesis, artículos, libros colectivos, simposios. Entonces yo les quiero plantear que en este momento en Colombia, a propósito de estas conmemoraciones bicentenarias que empezaron a la altura
de hace 10 años, es decir, de las conmemoraciones en torno a 1810, el país está viviendo lo que yo llamaría una importante revolución historiográfica, que no es completa, que no ha terminado su faena y no podría ser así. Es una tarea compleja justamente por el punto de partida que ofrecí, es decir, ante la ausencia de un marco referencial sobre nuestros orígenes, la tarea de la historiografía es una tarea dispendiosa y además atravesada por la disputa política que caracteriza a los colombianos, a nosotros. Esa revolución historiográfica sobre este periodo concreto que nos estamos ocupando está aportando también unas nuevas claves de interpretación y simplemente las voy a indicar muy rápido para quienes se interesan en estos temas, pues los puedan profundizar. Por un lado, se ha enfatizado el carácter del proceso o del concepto de proceso para entender el fenómeno de la independencia. Esto quiere decir que no hay un solo acontecimiento que lo defina, que son un conjunto de acontecimientos, de actores, de fenómenos, de fuerzas sociales que convergen en un espacio-tiempo para producir el resultado que todos conocemos. Esto es la invención de una institución política que conocemos como la República de Colombia. Ese concepto de proceso ofrece un primer elemento que es muy importante para repensar estos asuntos, porque quita las pretensiones de hegemonizar cualquier tipo de discurso al reivindicar la naturaleza del proceso histórico. Pretendemos incluir a todos los actores, no solamente a los que la historia nos ha presentado como a los grandes protagonistas. Hoy hay un tremendo esfuerzo de varias generaciones de historiadores por visibilizar la participación de indígenas, de gente negra, de esclavos, de libres, de la población mestiza, de artesanos, de las gentes de poblaciones rurales y urbanas, de las mujeres, incluso de los niños en este proceso de la independencia. Es un proceso de una potencia tal que realmente cada vez nos sorprendemos más de las evidencias que van apareciendo. La otra cuestión es que hemos cambiado ciertas nomenclaturas o maneras de referirnos a los distintos grandes episodios o momentos en que ese proceso se puede dividir. Por ejemplo, durante un tiempo nos referimos a patria boba, un concepto terriblemente acuñado y desorientador. Aquí no hubo ninguna patria boba, es una alusión obviamente a los tempranos enfrentamientos entre los primeros patriotas acerca de cuál debía ser el modelo político a seguir, si el centralista o el federalista. Pero no hay ninguna tontería detrás de eso. Lo que hay es un problema estructural que el análisis a fondo revela, y es el peso de las provincias ante el hecho de lo que se denominaba la vacatio regis, es decir, la vacancia del rey, la ausencia del rey, que era el soberano que le daba unidad a estos reinos. Pues obviamente viene precisamente la discusión de entonces ¿dónde está la soberanía? Si el rey no está y no puede ejercer su soberanía, ¿en quién reside la soberanía? Y lo que hacen los pueblos es reclamar lo que consideran una cuota de soberanía. Esto es el principio del derecho castellano extendido a Hispanoamérica, el derecho de los municipios, de los ayuntamientos y de los cabildos a autogobernarse. Incluso con las reformas borbónicas, ese sistema político austracista nunca desapareció. Es decir, el sistema monárquico dependió siempre de las autonomías municipales y de los fueros que los reyes concedían a una serie de territorios y de cuerpos. En ese sentido, se reactiva el viejo principio
corporativo que precisamente había prevalecido durante casi 2 siglos de la dominación de la dinastía Habsburgo, aún en las condiciones precisamente de las reformas borbónicas. Con otras palabras, lo que estoy planteando es que el debate acerca de la soberanía es un debate fundante de lo que va a ser la nueva nacionalidad. No es un debate intrascendente, es un debate clave en quién reside la soberanía. Trascender la soberanía del rey es lo que nos va a llevar a pensar otra soberanía, una soberanía inventada, obviamente en clave moderna, y esa no podía ser otra que un nuevo pacto, el nuevo pacto que precisamente venían estableciendo los principios políticos, sobre todo de la Ilustración escocesa, Hobbes y Locke, precisamente como el principio moderno del surgimiento de un nuevo Estado. O sea que en el contexto hispánico, la ausencia del rey, que no estaba prevista en ninguna parte, porque la regencia sí estaba prevista dentro del derecho castellano. Un rey joven o un rey enfermo podía ser reemplazado por un regente, pero lo que nadie previó nunca, es que pudiera haber un hecho en el cual el rey no estuviera, o la figura del rey o quien lo representara, y eso fue lo que pasó precisamente con la invasión napoleónica y con el secuestro de la casa reinante borbónica. En ese sentido, digamos que la ausencia del rey precipita un cataclismo político que nadie previó, ni los criollos, ni los metropolitanos, y nos introdujo turbulentamente en la política moderna. Es decir, nosotros entramos en la modernidad política de manera abrupta, sorpresiva, por un hecho, si se quiere, fortuito de la historia, que es un rey que no puede ejercer su soberanía. Este es el origen, digamos, de lo que se está planteando precisamente no como patria boba, sino como un periodo entendido como el interregno. Esto es un periodo durante el cual el centro del poder no está definido. Está repartido en una serie de poderes en la metrópoli y en Hispanoamérica. El segundo tema que se está replanteando tiene que ver con el concepto de reconquista, porque la reconquista reducía ese periodo que es cuando, derrotado Napoleón por las fuerzas, digamos, restauracionistas europeas, se restaura Fernando, pero se restauran también todas las monarquías europeas. Superado Napoleón y entronizado de nuevo Fernando, pues viene el problema de qué va a hacer con el poder. Lo primero que hace es negar una constitución liberal que se ha aprobado en Cádiz durante su ausencia y por lo tanto la no reforma del imperio hispánico. ¿Pudo haber sido reformado el imperio hispánico? Sí, pero el rey al retomar el poder niega la constitución de Cádiz, declara ilegítima esa constitución y persigue a los constitucionalistas que la aprobaron en Cádiz, que era el único puerto libre de España protegido por los ingleses. En conclusión, no es que haya solamente una reconquista como un hecho militar, lo que hay es un hecho político, que es la restauración de las monarquías europeas. Esto también es un fenómeno que permite inscribir nuestra dinámica en la dinámica universal y podernos comparar. Es mucho más que la llegada de un ejército al mando, digamos, de los militares, como Morillo. Es toda una estrategia de restaurar un orden establecido. Y finalmente, el tercer periodo, momento, es el que llamamos, frente a eso de la reconquista, preferimos pensar el periodo como restauración monárquica, porque el concepto de restauración permite una reflexión histórica mucho más rica y que permite comparar nuestro proceso con los procesos universales. Y finalmente, el proceso definitivo de la independencia es porque conduce a las instituciones republicanas, y es a eso a lo que he llamado en particular la convergencia feliz, pragmática
y con resultados tan contundentes como la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta en el año 21, la derrota de los realistas en Carabobo, en Venezuela, la posibilidad de la campaña del sur para derrotar precisamente a los españoles en sus últimos bastiones y en últimas llevar la república en armas hasta el Perú y hasta el Alto Perú. Pero ahí empiezan las divergencias y con las divergencias desaparece la convergencia feliz, mueren simbólicamente los padres fundadores, que en adelante simplemente serán los padres de los partidos políticos históricos del país, y se pierde la posibilidad de un relato común de nación. Esto es una paradoja. Sé que me estoy extendiendo, me disculpa nuestro coordinador, pero muy breve les digo esto. Es tan excepcional el fenómeno de la independencia de la Nueva Granada que hasta tuvimos una historiografía contemporánea a los hechos. Eso no ocurrió ni siquiera en la Revolución Francesa. Michelet, la gran figura de la historiografía francesa, es 100 años después de la Revolución Francesa. Nosotros tuvimos una historiografía contemporánea a los hechos. Cuando se publica la historia de la Revolución de la Nueva Granada por José Manuel Restrepo, un abogado envigadeño, Bolívar está vivo y lee los tomos estando en Bucaramanga en 1827 y se tira de los pelos Bolívar porque decía que esto no era así, aunque el libro venía dedicado al Libertador. Finalmente concilió un poco con la historiografía de José Manuel Restrepo. Podemos discutir la estrategia narrativa de José Manuel Restrepo, pero para su momento es un material tremendo que se apoyó en un diario de los acontecimientos de la guerra y luego, para la época, publicó 11 tomos, además de la cartografía. Esto es un hecho excepcional. Pocos colombianos han leído a José Manuel Restrepo e incluso los historiadores primero lo satanizamos. Hoy hemos tenido que volverlo a leer con otras claves, precisamente para poder entrar en este esfuerzo de pensarnos colectivamente a pesar de los problemas. Y terminaría con un énfasis, a pesar de esta paradoja colombiana, de un colectivo que se niega a sí mismo, que no tiene un relato referencial de nación. El hecho es que son tan importantes las instituciones inventadas que no las hemos podido destruir a pesar de los pesares. Es decir, no hemos podido destruir la idea de república, no hemos podido destruir la idea de ciudadanía, no hemos podido destruir la idea de democracia, aunque con ella se manipulen intereses políticos, económicos, etcétera. Pero las ideas están allí y permiten soñar que una institucionalidad reinventada pueda ser posible y también una ciudadanía distinta, informada y crítica. Es por allí, digamos, donde me permito decir la historiografía colombiana se está moviendo. Dejo de lado muchas cosas más por razones de tiempo, pero quería tomarme estos minutos para aportar esta parte de la reflexión. Gracias. Bueno, la idea sí es que de pronto haya preguntas de los asistentes, algunos de los ponentes, preguntas ojalá cortas, de manera que la gente no se nos vaya saliendo, sino al contrario, salgan muy motivados para seguir discutiendo el mismo tema de cómo es que este Estado Nacional se configura. Hay un tema, por ejemplo, que el profesor Alcides mencionó, sobre si este Estado es un Estado débil o es un Estado fuerte. Yo creo que ha sido fuerte en el ámbito militar, incluso hoy por hoy. Colombia, ¿cuánta gente tenemos en armas? Las fuerzas militares y de policía de Colombia, ¿cuántos son? Las fuerzas militares de policía de Colombia son las más grandes de toda América Latina, por ejemplo, pero será otro tema. Entonces, primero acá, por favor, bueno, después allá y después acá. A ver, le paso. Perdón, acá. Sí.
Bueno, listo. Sí, muy buenas noches. Agradezco la exposición de los doctores. Cuando usted afirmaba, doctor Oscar Almario, de que nunca hemos abandonado las ideas liberales y sobre todo la dignidad humana. Desde mi punto de vista, escuchando a William Ospina, de que Colombia está como está, escuchando a William Ospina antes de la derrota del plebiscito sobre la paz, él decía que nosotros estábamos como estábamos, si teníamos los políticos que teníamos y Colombia era corrupta y todo este desastre, se debía a que todavía no hemos alcanzado la ciudadanía, no hemos sido ciudadanos. Y podíamos afirmar en ese mismo sentido que las ideas liberales todavía no han llegado, que es un estado medieval todavía, la modernidad no ha llegado. Y que eso de las ideas liberales que causó la discordia entre los héroes de nuestra patria, porque bebieron de los pensadores de la Ilustración, y de ahí, digamos, cogiendo el camino, el ejemplo de los Estados Unidos, ese Estado federal, o las ideas de Rousseau, digamos, el Estado centralista, eso permitió, digamos, esa discusión teórica entre los patriotas criollos, que no se consideraban del pueblo. De pronto algunas excepciones, tal vez Antonio Nariño, pero un Camilo Torres, primo hermano el sabio Caldas, que miraba con desprecio a los indígenas y que se consideraba eminentemente europeo. Entonces, las ideas liberales nunca han llegado, más bien dentro de la gran población mestiza o los blancos pobres, como hablaba, no sé si Junguito. Me parece que eso habría que replantearlo, las ideas liberales en Colombia. Y lo otro, refiriéndome al doctor Alcides Gómez, me parece que dentro de la debilidad le entendí sobre los impuestos, la carga tributaria, que al cambiar los Habsburgo por los Borbones, hay unas nuevas instituciones y usted se centra, digamos, en la debilidad, pone como ejemplo esa carga tributaria rigurosa de sacarle el jugo, exprimir a estas colonias, que va a reproducir un movimiento también contestatario, como fue la revolución de los comuneros, en lo del Perú, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que allí habría que, digamos, le pediría el favor que ahondara sobre las diferencias de las instituciones económicas de los Habsburgos con los Borbones. ¿Cuáles fueron esas diferencias? Y cómo inciden en la construcción de un supuesto Estado débil. Porque de pronto acá no ha habido, se funda el Estado por parte de las autoridades españolas, pero la nación todavía está por construir. El fenómeno que se da en Europa es diferente. Se construye primero las naciones y después se funda el Estado. En América Latina es inverso. Se funda el Estado y finalmente estamos por construir la nación. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es muy importante ese planteamiento del doctor Almario sobre el periodo en que hay convergencia y luego una divergencia. Entonces, y eso me recuerda mucho a nuestro querido maestro Raúl Alameda Ospina, fundador de esta academia, que siempre decía que en lo que él había estudiado en las diferentes revoluciones, quien asume el control es la segunda clase, o sea, la clase como que está en turno para ejercer el poder, que aprovecha y tiene la necesidad de unir a los diferentes sectores sociales dominados, explotados, para derribar a la élite dominante y asumir el control.
Entonces creo que una cosa igual ocurrió acá. Hay un historiador venezolano que se llama Vladimir Acosta, que escribió un libro sobre las juntas patrióticas, y él destaca allí como entre 1810 y 1811 las juntas de gobierno son juntas realmente populares, es decir, con una participación muy amplia, pero posteriormente los sectores populares son desplazados de esa participación y quienes asumen todo el control del proceso de independencia son los hijos de los españoles, o sea, quienes ejercían el control en los territorios, quienes ejercían directamente la esclavitud en las haciendas. Y esos son los que posteriormente entonces van a ser los padres fundadores de nuestra patria. Y yo creo que en gran parte allí es donde viene el proceso de divergencia, porque por supuesto son excluidos los indígenas, son excluidos los descendientes de los africanos, o sea, los esclavos que habían conformado los ejércitos y todos los sectores populares. Y posteriormente tienen que ejercer el gobierno utilizando las formas del terrorismo de Estado que habían sido practicados durante los 300 años anteriores de la colonia. Y ahí estamos en ese proceso, es decir, tenemos un Estado que en su nacimiento y en su desarrollo ha sido excluyente de los sectores mayoritarios de nuestro país y que ha sido controlado por las élites, por las oligarquías dominantes. Sí, buenas noches. Sí, preguntas muy concretas. ¿Aquí queda grabado? Inicialmente, para el doctor Óscar Almario, estoy muy de acuerdo con la pregunta que hace el compañero aquí. Y la pregunta sería, ¿podría calificarse? Usted dijo que las ideas liberales nunca las hemos abandonado, pero yo me hago una pregunta. ¿Prevalecieron las ideas liberales o tuvieron hegemonía en el nefasto periodo de los 100 años de la Constitución de 1886 de Cárebo y Núñez, donde ejercieron los militares, los curas semifeudales y todo un aparato de represión y de atraso, de feudalismo? Y es más, me vengo más acá a la época contemporánea, puede llamarse liberalismo o predominancia de las ideas liberales en el nefasto gobierno de 8 años de Uribe o en este de 1 año de Duque, cuando hay unas inmensas protestas y cuando el neoliberalismo y la privatización y el mercado está sustituyendo las ideas liberales y una cantidad de problemáticas que tenemos. Y para el profesor Alcides Gómez, usted decía muy acertadamente y ponía el caso de Medellín, pero resulta que la doble tributación en los pueblos es en toda Colombia, compañeros, excepto, óigase bien, excepto los terratenientes que no pagan impuesto predial, ¿ya? Que ese ha sido el gran problema de la tributación en Colombia. Ni Uribe paga impuesto predial al Estado. Entonces, podía esa pregunta, se la hago, extenderse ese fenómeno que parece muy grave. Aquí en Colombia, en todos los territorios, predomina es la doble tributación a las mafias, a las guerrillas, a los paramilitares, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último sería el tal famoso José, hermano de Napoleón, el famoso Pepe Botellas, ¿y cuánto reinó en España ese señor? Muchas gracias. Profesor Alcides, respuestas cortas y para que termine aquí el profesor. Pregunta de establecer realmente la diferencia entre la política de los Habsburgos y los Borbones en el tema de tributación. Quiero hacer la siguiente reflexión. La respuesta no puede ser los Habsburgos tal y los Borbones tal, porque resulta que en este territorio va a primar por aquello de cultura, una cultura, esa cultura de los Habsburgo es la que va a estar presente, de tal manera que los Borbones quieren cambios, pero no pueden. ¿Por qué? Porque resulta que a mi juicio se va a dar una conjunción de intereses entre los descendientes de los españoles afincados ya
aquí, en este territorio, se va a dar una conjunción. ¿En qué sentido? En que ellos deben, bueno, conjunción con las autoridades españolas locales. Una conjunción de interés, un entrecruzamiento de intereses, de tal manera que siempre respondieron a la corona, a los Borbones, sí, se obedece, pero no se cumple, porque tenemos intereses aquí ya creados. No lo negaban, no podían negarlo, pero no lo hacían. Entonces lo que quiero mostrar es que hay dos, digamos, dos funcionamientos distintos. Uno, lo que planea la corona española desde Madrid es una cosa, es un sistema colonial, pero otra muy diferente es lo que realmente funciona por esos intereses creados que no coincide con esa orden de la corona, ¿sí? Y que esa expresión de se obedece pero no se cumple es muy nuestra, muy presente en nuestra cotidianidad, ¿cierto? La ley puede decir esto, se obedece, pero no se cumple realmente en efecto. Entonces hay que ver ese aspecto para poder responder a la pregunta que hacía allá el colega. Bueno. No, yo me refería a Medellín porque hay estudios sobre Medellín en ese sentido, pero yo no conozco, pero no me extraña. Puedo hacer una pequeña cuestión. Cuando trabajé, hace muchos años, hubo un estudio de planeación para Cor Magdalena, para la Corporación Regional de Desarrollo del Río Magdalena. Se estudiaron en ese momento los 127 municipios desde el nacimiento del río hasta la desembocadura. Y se encontró lo siguiente, que en el nacimiento del río hasta Honda, la tributación era de cierto nivel, digamos del orden del 5%. Entre Honda y La Gloria, en lo que se conoce como el Magdalena Medio, la tributación descendía, era menor. Pero cuando se llegaba de La Gloria hasta la desembocadura, era ya muchísimo menor la tributación. Bueno, ¿qué pasaba? En el Alto Magdalena hasta Honda predominaba la agricultura. Obviamente también había ganadería, pero lo dominante era la agricultura, el cultivo de arroz, de algodón, etcétera, etcétera. En el Magdalena Medio, mixto. Pero lo dominante era, empezaba ganadería, pero agricultura no podemos decir porque el Magdalena Medio siempre fue muy difícil para, digamos, para establecer realmente un desarrollo moderno allí por muchas razones. Pero la del Bajo Magdalena era ganadería extensiva. Esa era la que menos tributaba, la que menos pagaba. Pero el estudio fue muy minucioso pues para poder ver ese tipo, digamos, de cosas, ¿cierto? Bueno. Bueno, muchas gracias por las preguntas y hay una que se repite en varias de las intervenciones. A ver, lo que yo he querido plantear más que las ideas liberales es ideas que se convirtieron en formas institucionales, que no se trata solamente de ideas. Las ideas son una parte muy importante de los procesos históricos, pero las instituciones lo son más que las ideas, porque son realizaciones y constituyen memorias colectivas precisamente. Ahora, hace algunos años fue de los primeros libros que leí de niño, y no porque estuviera muy aventajado, sino de esos profesores que de pronto te dicen hay que leer un libro. Luego lo volví a leer con otras edades, pero ese libro era el de Miguel de Unamuno, filósofo español. Se llama El sentimiento trágico de la vida. Lo traigo a cuenta porque
los colombianos y en general la historia hispanoamericana tiene una clave de lectura de su historia trágica y victimizada que yo no comparto. Que fuimos colonizados, que la expansión europea cayó sobre nosotros, eso es un hecho. Pero para mí de ahí no se desprende una historia trágica ni de víctimas. Mientras nos mantengamos en eso, será muy difícil construir un relato de nación que le diga algo a las nuevas generaciones, algo positivo. Porque al tiempo que estas potencias se expandían, por supuesto de forma asimétrica, sobre pueblos a los cuales sometieron, el hecho es que los obligaron a crear realidades inéditas. Nosotros somos el resultado de una expansión que no solo nos victimizó, sino que nos obligó a crearnos. El indio es una invención europea. Los indios entre los indios no son indios. El negro es una invención de los esclavizadores. Las diferencias raciales fueron una extensión de ideas sobre los mejores y los peores. Pero eso obligó precisamente a esas poblaciones indias a ser a pesar de estar dominados, a dignificarse a pesar de la asimetría. Y llegan hasta ahora. Han sido pueblos indios los que han echado para atrás el paquetazo neoliberal en Ecuador. Y hay que preguntarse eso, ¿por qué es posible? ¿Cómo es posible que unas minorías étnicas tengan ese poder? Pues precisamente, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Porque no podemos tener solamente la lectura de que nos dominaron, se llevaron el oro y no nos dejaron nada. No, aquí sí quedó algo. Quedamos nosotros. Quedamos pueblos que están obligados a pensarse, reinventarse y a crear instituciones. Y ahí es donde entra el tema de las instituciones republicanas y liberales. Que sigue siendo asimétrico, que las ideas liberales no están en todos, claro, pero el hecho de que podamos discutir aquí es la vigencia de una cultura política de la diversidad. Usted puede plantear sus puntos de vista y yo puedo plantear los míos y no somos enemigos absolutos. Y eso es un principio básico de las ideas liberales. La idea de que entre los seres humanos necesitamos pactos legítimos. ¿Se imagina a alguien la vida social sin pactos? Pues románticamente nos podemos poner a especular sobre eso. Pero en términos realistas, en términos de la realidad social, solo los mundos pactados tienen algún tipo de posibilidad precisamente de futuro y de corregir lo incompleto. Justamente estamos en un momento que ya ha tenido episodios anteriores, cuando en la crisis de las dos guerras mundiales surgieron los modelos autoritarios del estalinismo, del fascismo y del nazismo, coincidieron a pesar de ideologías originarias distintas en destruir los principios democráticos y las instituciones democráticas. Eso es lo común y se está repitiendo con los populismos de izquierda o de derecha actuales, cuya principal característica es precisamente destruir las instituciones que han sido inventadas con todos los problemas y limitaciones que queramos, pero que han sido inventadas por las sociedades para poder convivir. Y ese es un rasgo que no admite topografías entre izquierda y derecha. Hoy los populismos coinciden en ese punto, que es la supresión de las libertades individuales, justamente la supresión del contrapeso de poderes, justamente la aparición de neocaudillismos de izquierda o de derecha que se ofrecen como salvíficos frente a los demás. Es una forma extrema justamente de autoritarismo que se abroga la representación popular. Lo popular siempre será incompleto, pero es mejor la idea de ciudadanía
que la idea de los salvadores. Eso es lo que yo personalmente creo. Y en esas claves es que entiendo que la persistencia de las ideas republicanas en un país como Colombia son casi milagrosas, ¿ya? A pesar de los pesares, precisamente la existencia de la República nos permite decir que sí, que es bueno que toda persona pueda ser llamada por la Corte Suprema de Justicia, pero también toda persona tiene derecho a un juicio equilibrado. Y esos son principios precisamente liberales. Y todo el mundo tiene derecho a protestar contra una medida gubernamental, pero también tiene que entender que hay fronteras acerca de cuál es el límite entre el derecho a la protesta o el ejercicio de la violencia sobre otros. Y estamos hablando precisamente de principios que son fundamentales para poder ordenar la vida social. Sé que es un tema caliente, pero es así como lo veo y es en esa clave que he dicho que a pesar de los problemas que tenemos como nación, un linaje extraño nos mantiene todavía como colectivo. Yo todavía no sé si somos más Estado o nación, qué tan débil o qué tan fuerte es el Estado. No comparto la idea de mi colega de que el Estado es fuerte en lo militar. Colombia no es fuerte militarmente. Un análisis estratégico de lo militar en Colombia demostraría, por el contrario, que para nada no somos estratégicos. Si Venezuela planteara una guerra en caliente con Colombia, no la aguantamos en 2 semanas, estamos derrotados. O sea, aquí no hay un ejército fuerte, no hay inteligencia estratégica, que es lo que hace que un ejército sea fuerte, y no hay tecnología militar de punta en Colombia, ¿ya? Pero ese es otro debate, simplemente lo quiero poner porque como la discusión se puso en caliente, entonces la quiero dejar también en caliente, ¿no? Ok, muchas gracias. Perdón, precisamente a propósito de lo que usted menciona es que yo hago la afirmación que hago. Aquí el autoritarismo se ha impuesto, aquí ha habido terrorismo de Estado. Si eso muestra que el Estado es débil, pues entonces no es tan débil. En cambio, en el ámbito económico, el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer las cosas, ahí sí no ha habido posibilidades de que el Estado ocupe territorios económicos donde hay rentabilidad. El Estado nos ha puesto a que el Estado tiene que estar en ámbitos no rentables. Ese es un manejo desigual y la aspiración que tendríamos de un debate de esto es continuarlo haciéndolo y que las divergencias no nos transformen en enemigos como algunas personas en este país lo quieren hacer. Si hay un contradictor, ese no es un enemigo. Y si hay un ciudadano, no tiene que ser un colaborador, es un ciudadano. De esa manera podemos llegar posiblemente a un mecanismos de paz para construir un Estado nacional mucho más igualitario y más convergente. Muchas gracias a todos por asistir. Ya, bueno. Mira. ¿Cómo? Perdón. Bueno, como secretario general quiero agradecer digamos, los elementos que han surgido acá en este conversatorio que apenas se inició y que con las intervenciones de nuestros colegas alimentarían otras sesiones para desarrollar. Entonces, gracias a profesor Óscar Almario, al profesor Carlos Martínez, y los esperamos en la programación que se anunció que viene inmediata, ¿no es cierto?